Bienvenido a este video. Estaremos tratando de la segunda persona de la divinidad, Jesucristo, respondiendo a una de las más grandes objeciones hacia su persona, que Cristo fue el primer ser creado por el Padre y que luego fue exaltado sobre toda la creación, sustentando con lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Para analizar ello, es necesario considerar ciertos principios hermenéuticos. En primer lugar, veremos que el apóstol Pablo a menudo se encontraba rodeado de falsos maestros que en un principio negaron el origen celestial de Cristo. Pero luego, cuando lo hubieron aceptado, lo aceptaron, pero como un ser creado y no como un Dios. En segundo lugar, veremos el significado etimológico que el apóstol Pablo utiliza, porque la última parte pareciera ser cierto, pero no. Cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra primogénito, proviene del griego protótokos, que da un significado singular. No es el que es utilizado para describir el primer hijo que puede tener una pareja. Por ejemplo, en Génesis 10:15 encontramos haciendo mención al primogénito de Canaán, y es la palabra Becor, su primer hijo. Pero en este contexto, el apóstol Pablo cita la palabra protótokos, que sí es primero, pero primero en preeminencia, primero en importancia, primero en lo más sublime y en lo más excelso, de una naturaleza singular. Y esta palabra lo encontramos en el Nuevo Testamento solamente para hacer referencia a Cristo como Hijo de Dios. En segundo lugar, veremos su contexto inmediato. El versículo 16 y el versículo 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 sigue diciendo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El apóstol Pablo está presentando la persona de Cristo, el lugar de Cristo, la posición de Cristo. El versículo 16 y el versículo 17 dan respuesta al versículo 15. Pues en el versículo 15 debe de estar en armonía con todas las verdades bíblicas presentadas en todos los libros de la Biblia. Y este contexto, el apóstol Pablo cita a Cristo como el origen. Antes de que todas las cosas existan, antes de que todas las cosas fueran creadas, Cristo ya existía. O sea, Cristo es la causa de la creación. Cristo es la causa de la existencia del universo. Y no solamente es el creador, sino que también la última parte del versículo 17 dice: y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es creador y es el sustentador del universo entero. Veamos otra evidencia en cuanto a la persona de Jesucristo. Solamente regresamos a Filipenses. Vamos a considerar el capítulo 2 y el versículo 6, hablando de la encarnación de Cristo. Dice el apóstol Pablo: el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo, igual a Dios, no un ser creado, no inferior, no la primera criatura que sale de las manos de Dios, sino igual a Dios en naturaleza, en principio. Consideramos también lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En primer lugar, cuando encontramos la palabra el principio, hace referencia al mismo principio al cual dice Génesis 1:1. Nos lleva antes de la creación, antes de que el universo pueda ser creado, al inicio, al origen, al principio. En ese principio, antes que el mundo existiese, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero ¿quién es ese Verbo? El versículo 14 del mismo capítulo dice: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel Verbo se hizo carne. En Filipenses decía que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de un hombre, forma de siervo. Cristo fue el que se encarnó. Cristo fue el que se hizo hombre y el que habitó entre nosotros. Y el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Interesante este versículo. Una vez más, es presentado como el origen de la creación. Y esta parte dice que sin Él, sin el Verbo, sin Cristo, nada de lo que nuestros ojos ven, nada de lo que ha sido hecho, fuera hecho, si es que Él no hubiera existido. Pero sí existió. Y el resultado es todas las cosas que nuestros ojos ven. Cristo no es un ser creado. Cristo fue el creador de todo el universo. Cristo es la causa de la vida. Cristo es la fuente de la vida. No recibió vida, tiene vida en sí mismo. Por ello es que en San Juan 14:6 dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros queremos recibir de la fuente de vida, Cristo es aquella fuente de la cual podemos recibir día a día. Dios te bendiga.